Hey, ¿qué pasa, gente? Soy Mikaelis, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal y a una nueva reseña. Hoy vengo a hablaros de El invierno de la bruja, la tercera y última entrega de la trilogía escrita por Katherine Arden, que salió en español sin que yo me enterase. Lo supe gracias a Asla Nightmare, que comentó en uno de mis vídeos diciéndome que ya estaba disponible en español y que además había algunos spoilers en el glosario, así que debía tener cuidado si lo leía. Muchísimas gracias, Asla, por ambos avisos. Y bueno, aunque el glosario tenga spoilers, esta reseña no los tendrá. No os preocupéis, voy a hablaros simplemente de qué va esta novela en general, voy a hablaros de cosas que me han gustado y cosas que no, y daré mi calificación, pero no os voy a destripar nada de la trama, aunque mencione elementos sueltos sin contexto. Pero bueno, ¿de qué va esta trilogía exactamente? Bueno, esta trilogía, que en inglés la llaman Winter Night Trilogy, o sea, la noche invernal, la trilogía de la noche invernal, nos cuenta la historia de Vasia, una chica con una familia muy interesante que vivió en la Rusia medieval, aunque en una época en la que Rusia no era todavía Rusia propiamente dicha, era una época complicada, con los tártaros y la horda por ahí pululando. Bueno, si sois historiadores sabréis de qué estoy hablando, y si no, pues investigad un poquito, hay tramas interesantes ahí. En cualquier caso, Vasia tiene que descubrir cosas sobre sí misma, tiene que interactuar con el mundo, y este es un mundo muy concreto en el que los espíritus del mundo, los espíritus paganos, están muriendo poco a poco porque ahora que la gente adora al dios cristiano, ellos ya no tienen la fuerza suficiente para seguir existiendo. Y bueno, ¿de qué va exactamente el tercero de los libros? Pues Vasia, que ha estado viajando por Rusia y ha logrado llegar a la ciudad de Moscú, ha tenido que enfrentarse a un hechicero muy poderoso y en el proceso ha hecho daño sin quererlo tanto a la ciudad como a su propia familia. Y para poder evitar unas consecuencias que realmente no se merece y unas acusaciones bastante graves, nuestra protagonista decide adentrarse en la oscuridad, por así decirlo, para aprender más cosas sobre sí misma y prepararse, porque poco a poco, incluso si no es plenamente consciente, hay una guerra que está fraguándose. El libro es magnífico, simple y llanamente, lo he leído y he sido incapaz de parar. Me da un poco de lástima que sea más corto de lo que me gustaría, pero bueno, quitando ese pequeño detalle, está muy bien, además tiene una portada preciosa, como podéis apreciar. Y bueno, ¿qué cosas me han gustado y qué cosas no? En primer lugar, por supuesto, el mundo, la ambientación de la historia. La Rusia antigua a nivel histórico es muy interesante y a nivel cultural y folclórico lo es todavía más. Me da la sensación de que la mitología y las leyendas rusas no son tan apreciadas como deberían, y es una lástima porque hay un millón de cosas interesantes. Y los Cherti, los espíritus, los demonios entre muchas comillas, que aparecen en esta historia, son fascinantes, cada uno a su manera. Además, en esta novela se nos explora un poco no solo cómo se presentan en el mundo y qué lugares y aspectos de la vida humana representan, sino también sus propios dominios, sus propios reinos alejados de la humanidad. Y uno de estos espíritus, que de hecho vimos en el anterior libro, La Señora de la Medianoche, tiene un dominio que es literalmente la medianoche, que no es solo un momento del día, es también un lugar, es un reino en el que ella puede moverse y puede viajar de una medianoche a otra, esté en el momento o en el lugar que sea, lo cual mola muchísimo. Otra cosa que me parece fascinante de este libro es cómo trata la magia. Se nos había dado ya un poquito de contexto y un poquito de información sobre ella en los anteriores libros, pero en este se nos destripa completamente que la magia funciona cuando olvidas cómo la realidad es. En el sentido de que si tú quieres hacerte invisible en medio de una multitud, debes olvidar que los demás son capaces de verte y entonces te haces invisible. Lo cual mola mucho, pero tiene también un riesgo. Muchos hechiceros, brujas, magos en este mundo, según nos dicen, se han vuelto locos precisamente por olvidar la realidad tan a menudo que son incapaces de volver a ella, es decir, pierden la razón completamente. Y esto en cierto modo les hace más fuertes porque son capaces de convocar cosas mucho más fácilmente, pero también son más peligrosos, tanto para los demás como para sí mismos. Otra cosa que me ha gustado es la familia de Vasia, a los que ya conocimos en los anteriores libros evidentemente, pero que nos muestran un poquito más en profundidad y nos muestran un poquito más en conexión con la protagonista, porque durante un tiempo estuvo separada de ellos.
Y su sobrina María, particularmente, me da mucha ternura, la quiero un montón. Los personajes de esta historia en general son fascinantes y muy complejos, e incluso si son secundarios puedes ver que tienen profundidad, e incluso si son antagónicos, puedes ver también aspectos que hacen que conectes con ellos de una u otra forma, lo cual está muy bien. Un aspecto relevante de esta historia, concretamente de esta novela, es que sucede durante primavera y verano principalmente. Y sí, lo sé, no acaba de encajar con el título, pero tiene sentido, lo prometo. La cuestión es que precisamente porque esta historia sucede entre primavera y verano, afecta mucho a uno de los personajes principales, el Rey del Invierno, un poderoso espíritu que es fuerte precisamente en la época más fría y cuyo poder mengua cuando llega el calor. Esto se transmite muy bien en la ambientación, porque conforme va viniendo el calor es algo que en teoría debería ser agradable, sobre todo en una región fría, pero que en las circunstancias adecuadas resulta asfixiante, agobiante, agotador, peligroso. Y esa sensación, esa asfixia térmica de algún modo, se transmite muy bien al lector, y yo de hecho puedo identificarme bastante con esa sensación porque estamos ahora mismo en invierno en España, pero estamos también en un momento en el que el calor está llegando antes de tiempo, lo cual resulta frustrante y agobiante, así que puedo entender por qué la protagonista también se siente agobiada por el calor. Esta novela en general está muy bien escrita y los momentos tristes lo son bastante, o sea, hay momentos de tragedia. Esta historia hasta cierto punto es una tragedia en muchos sentidos, aunque luego tiene otros momentos que son también muy bonitos, o sea, no la calificaría como una tragedia en general, pero las partes que son de tragedia están muy bien escritas, demasiado para su propio bien y para el mío. Y bueno, del mismo modo hay momentos felices y que es evidente que la autora los ha añadido no solo porque tenían sentido, sino también para hacer felices a los fans, el llamado fanservice. Hay un momento hacia el final del libro que, si no estuviese, el libro funcionaría exactamente igual, tendría el mismo tipo de resultado, nos haría felices a todos. Sin embargo, ese pequeño detalle, ese pequeño punto dulce al final, que era innecesario, pero la autora lo ha añadido igual, me ha hecho muy feliz. Ha cumplido el objetivo que claramente tenía y honestamente, gracias, Catherine, por ese momento. Ahora, cosas que no me han gustado. No son muchas, ni son demasiado graves, pero quiero hablar de ellas igualmente. Lo primero de todo, como he dicho, la tragedia está muy bien. Demasiado bien. Hay un momento en la primera mitad del libro que, de hecho... Bueno, no voy a contaros ni exactamente qué es, ni exactamente dónde está, pero solo voy a decir... El momento me puso tan triste y tan enfadado que me pasé la mitad de esa tarde enfadado con mi propio libro. O sea, este rectángulo de cartón y hojas de papel me tuvo enfadado durante media tarde por ese momento específico. No voy a contar qué fue, ni qué pasaba, pero muy bien escrito, muy frustrante, muy... Otra cosa que no me gusta es que... Bueno, esto de hecho lo mencioné ya en los anteriores libros también. Los antagonistas en esta historia están muy bien escritos. Muy bien escritos, lo que quiere decir que hay momentos en los que te cabreas genuinamente con ellos. No quiere decir que no tengan profundidad, no son malos, completamente carentes de complejidad, pero cuando están haciendo sus cosas de villanos y sus cosas de antagonistas, lo hacen demasiado bien. Quieres cerrar el libro y tirarle un ladrillo encima. Catherine Arden es muy buena escritora, lo voy a dejar ahí. Y el hecho de que como cosa mala tenga que decir que es demasiado buena, dice mucho de ella. Y bueno, lo último, y esto ya es en una nota un poquito más seria. A lo largo de la historia, tanto en este libro como en los anteriores, los protagonistas tienen que realizar una serie de esfuerzos, sacrificios y estrategias para conseguir ciertas victorias contra sus enemigos o contra las circunstancias del mundo en general. En este libro, bueno, no es una excepción, pasan diferentes cosas, los protagonistas tienen que hacer diferentes esfuerzos y diferentes sacrificios por ganar algo. Sin embargo, hay un par de momentos en los que los protagonistas ganan algo y no demasiado después tienen que, de algún modo, rectificar y adaptar su propia victoria por conveniencia. Evidentemente tiene lógica dentro de la historia, no es como que esté forzado necesariamente, pero hace que la sensación que el lector tiene de ello es que la victoria de los protagonistas nunca está completa o no se puede disfrutar del todo, porque ellos mismos tienen que enturbiarla, por así decirlo, para poder seguir adelante con sus objetivos. No voy a concretar exactamente cuál es la circunstancia en la que esto sucede,
pero es una cosa que no me gustó, no necesariamente porque no funcione, sino porque me hace sentir un poco frustrado tanto por los esfuerzos de los protagonistas como por lo que sucede en la trama. Es como, vale, deja que disfruten, es como, he ganado la copa del torneo de fútbol, ahora resulta que necesito fundir la copa para crear una espada para poder matar al espíritu de la pobreza en el mundo. Es como, vale, no entiendo, pero es como, esta pequeña victoria significaba algo, ¿por qué tiene que desaparecer de repente? Es una metáfora muy rara la que acabo de hacer, ya lo sé, pero ya me entendéis. Y bueno, eso es todo. En general el libro está extremadamente bien, el final de la trilogía ha sido muy satisfactorio y si le tengo que poner una nota a este libro le pondría un 10, simple y llanamente. No tengo ninguna queja sólida para quitarle nota. Es increíblemente disfrutable, increíblemente magnífico. Recomiendo encarecidamente que lo leáis, bueno, que os leáis primero los otros dos libros, pero que os leáis este también. Y no sé, está muy bien. El invierno de la bruja de Catherine Arden, tenéis que leerlo. Y bueno, hasta aquí la reseña. Espero que os haya gustado, que le deis like, que os suscribáis, todo ese rollo. No sé si para cuando veáis esto habremos llegado ya a los 2000 suscriptores, probablemente no, pero por favor, he visto en las estadísticas del canal que hay un montonazo de gente que me ve y que no está suscrita, así que por favor, si os gusta lo que hago, si habéis visto más de uno de mis vídeos, si habéis vuelto porque os ha gustado y queréis ver más, suscribíos, me hace muchísima ilusión ver a más gente por aquí, me encantaría llegar a los 2000 suscriptores este año, así que, porfa, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.